Ya con aquellos requisitos que se espera que se puedan ver y apreciar en los que aspiran el pastorado. Y ahora vamos a empezar una nueva sección. Cuando Cristo empezó su ministerio, la primera palabra que Él dijo en su predicación fue: porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la segunda palabra que Jesucristo pronunció en su primera predicación fue: arrepentíos. Y puede que ya ni nos llame la atención esto, aunque la afirmación que nos presenta es en verdad tremenda. Esta fue hecha hace prácticamente 2000 años por nuestro Señor Jesucristo y anuncia por un lado que ya el tiempo ha llegado y también lo que se le demanda a todo hombre para entrar en dicho reino, que ya no había que esperar, que es el arrepentimiento. El reino de Dios se ha acercado. Ya se puede conocer a Dios y acercarse a Él, vivir bajo su protección especial, bajo su poderosa influencia. Esto puede ser real. El tiempo de espera para que tal cosa se cumpliera y tenemos acceso libre y gratuito, pues no es por nuestros méritos ni por nuestras obras que nos podemos acercar a Dios y podemos conocerle, sino es para todo hombre, especialmente para hombres y mujeres pecadores. La serie que estamos ahora desarrollando sobre la reforma espiritual de la Iglesia tiene como objetivo despertar nuestra conciencia y sensibilidad hacia la manera que tenemos que cuidar de este enorme privilegio que desde el cielo se nos ha concedido, que el reino de Dios nos ha sido acercado y se manifiesta en nosotros. Hay engañosas ideas religiosas, hay dañinas filosofías en este mundo e inclinaciones corruptas de nuestros corazones que nos pueden privar de esta realidad y la poderosa influencia de este reino de Dios que se ha acercado a nosotros. La reforma de la Iglesia busca restaurar esas enseñanzas del Evangelio y esa vida que es consecuente al Evangelio de Jesucristo para poder permanecer en este reino. Hoy en día le preguntas a las personas que sí creen y la mayoría de la gente te dicen que sí creen en Dios. Pero la pregunta sería si tu vida es consecuente con lo que tú crees. Pues bien, para que la Iglesia promueva esta reforma espiritual, hemos empezado por ver cómo deben ser sus ministros, los pastores, qué se tiene que ver en ellos, para que ellos puedan estar en ese oficio. Esa es la primera prioridad en la epístola a Tito, carta que tiene ese mismo objetivo: preparar esas congregaciones, esas iglesias locales que había en la isla de Creta, a las que Tito tenía que visitar para tratar con ellas la transformación espiritual que estas iglesias necesitaban. Después de tratar con los líderes, que hemos visto, capítulo 1, versículos del 5 al 9, que nos ha ocupado varias semanas, pasa a los otros miembros de la congregación. Y esta es la reforma en la Iglesia, la reforma de la vida y el corazón de los hombres y mujeres que forman la Iglesia. Y las personas que forman la congregación están agrupadas en 5 grupos, que lo vamos a ver en el capítulo 2. Hoy solamente vamos a ver un grupo. Los hombres ya maduros, las mujeres maduras, los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes también, para concluir con los esclavos. Quizás a alguno le parezca un poco extraño, los esclavos. Bueno, en aquel tiempo sí había esclavos, y había esclavos creyentes que iban a la iglesia también. Bueno, capítulo 2, versículo 1. Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El apóstol acaba de exponer en el capítulo anterior el peligro al que están expuestas estas congregaciones de la isla de Creta con cierto tipo de individuos a los que se ha referido desde el versículo 10 al versículo 16. Hombres que estaban dentro de la iglesia local, que supuestamente profesan conocer a Dios,
pero no concuerda con ellos su vida cotidiana. Versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Que tratan la palabra de Dios de forma inadecuada, sacando historias y fábulas y poniendo reglas y mandatos inventados por los hombres. Versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Esos eran los peligros que había en esas iglesias locales. Hombres que profesaban conocer a Dios, que profesaban ser creyentes, pero con sus hechos, sus conductas, lo negaban. ¿Y qué es lo que ocurría con eso? ¿Cuál era el efecto de estos hombres sobre las personas que estaban en esa iglesia? Versículo 11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esto es, traían daño a familias enteras en las iglesias. Tito, le dice Pablo, es preciso que tú te apartes de todo esto. Marques un claro y evidente contraste con tales personas y tales procedimientos. Debes de hablar en la línea de la palabra de Dios, no atendiendo a fábulas, a entretenimientos. La palabra de Dios. Usa la palabra de Dios como la sana doctrina que es. Versículo 1 del capítulo 2. ¿Por qué se llama así? Sana doctrina. Se llama así por el efecto que ésta produce en los que la reciben por la fe. Sana es tener salud, quitar de encima el mal que uno padece. Como por ejemplo en Lucas 7:10, cuando sanó el Señor Jesucristo al siervo de ese centurión romano. Cuando fue el centurión a su casa, su siervo ya estaba sano. Se le había quitado ese mal que padecía, solamente con decir la palabra al Señor Jesucristo. Sana significa íntegra, esa que realmente es buena, alimenta el alma. Esta doctrina no trastorna a las personas, ni a las familias, hace todo lo contrario, las sana. Esto es, las cura. Va realizando la operación, la intervención necesaria para extirpar el mal que sufren en el alma. Y luego continúa esta sana doctrina aportándoles cuanto precisan para que puedan desarrollarse de forma sana y saludable. De ella depende la salud de nuestra alma, la sana doctrina. Recuerden las palabras de Cristo en Marcos 2:17, en respuestas a esa acusación contra él por parte de los fariseos de que cómo él comía con pecadores. Los fariseos, que eran los líderes religiosos, que externamente eran como muy puros y muy santos, pero dentro eran sepulcros llenos de mortandad, acusaban al Señor Jesucristo de que él comiera con pecadores. Pero el Señor les responde: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahí están los hombres pecadores, no están sanos, han perdido esa condición y Cristo viene a tratar con ellos, a sanarlos. Y el instrumento que usa el Señor Jesucristo ahí es la sana doctrina, el Evangelio, con el que hace la operación y además trae el trato para nuestra alma. ¿Qué pasa con esos males y tumores que trastornan nuestros cuerpos? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona tiene un tumor, tiene un cáncer? Pues hay que intervenir, hay que abrir, hay que extirpar, cerrar y después
tener un cuidado con una alimentación sana y saludable, una vida sana, con hábitos sanos. ¿Y qué quiere decir eso? Una clase de comida y de vida que aporte lo que nuestro cuerpo necesita para estar sano. El cáncer, el tumor ya ha sido extirpado, ya ha sido cerrada la herida, pero ahora se necesita que el cuerpo tenga unos hábitos saludables, lo cual es poder cumplir con nuestras obligaciones y deberes. Si no, no podemos. Y esa alimentación sana nos dará la nutrición suficiente, la aportación de los componentes que nuestro cuerpo necesita y además desarrollará nuestras defensas para que puedan luchar con todas ese tipo de bacterias y gérmenes que nos pueden privar de estar sanos. Pues esto mismo es lo que trae las enseñanzas del Evangelio para nuestra alma, es la sana doctrina. Esta, por el poder de Cristo, realiza la intervención en nuestro interior para librarnos del terrible mal que afecta a nuestra alma y luego nos provee la alimentación íntegra que nuestra alma, precisa. Esta sana doctrina del Evangelio, hermanos y amigos, provee de los graneros celestiales de la alimentación espiritual que nos edifica en la verdad y en la vida de piedad. Pero además aporta la defensa contra los vicios, males e inclinaciones carnales que tienen y deben de ser debilitados y tratados, mortificados en nuestra alma. Esta es la obra del Evangelio por el poder del Espíritu Santo, que nos conduce hasta Jesucristo, el Salvador enviado del cielo, quien realiza esa gran operación que nos libera del poder del pecado, ese terrible cáncer mortal que afecta a todo hombre, que es el pecado. Y esto es la conversión, el nuevo nacimiento. Pero es que acto seguido a esta operación, esta sana doctrina nos cuida y provee para crecer en la gracia y para librarnos de la presencia del pecado. Esto no se realiza con el mensaje de un día, sino exponiéndonos y tratándonos asiduamente con la sana doctrina. Tito debía entregarse a esto. Capítulo 2, versículo 1. Tú habla. Es un imperativo presente, una acción continua, permanente. Habla. La dieta sana no es cuestión de un día, sino un día tras otro, mes tras mes, año tras año. Y esto nos permitirá disfrutar de una mejor salud espiritual. Ahora bien, ¿en qué consiste la salud del alma? ¿Qué podemos y debemos esperar de la correcta administración, recepción y asimilación de la sana doctrina en la vida de los hijos de Dios? Pues a continuación nos lo presenta del versículo 2 al versículo 10. Cuantos componen la Iglesia, los redimidos de Cristo están clasificados en alguno de estos 5 grupos, según su género, edad o condición especial. Ningún miembro de la Iglesia está por fuera. Todos están integrados en algún grupo de estos 5 grupos. Esta es la reforma. Los pastores dedicados a la predicación y a la enseñanza, hablando conforme a la sana doctrina. Y los que son de la fe, ¿qué es lo que tienen que hacer? Recibiendo el bien y el vigor que aporta la sana doctrina al alma para adorar a Dios, para enaltecer su sabiduría, poder y gracia, para edificación de los santos y testimonio de la verdad en este mundo. Miren el versículo 2 del capítulo 2. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Varias razones nos llevan a pensar que Pablo no tiene en mente solo a ancianitos, ya abuelitos de la tercera edad, cuando se refiere aquí a ancianos, sino a hombres que han llegado a la edad madura. Los que ya pues tienen una capacidad, una madurez. Las razones,
Pues a los varones de la congregación se les sitúa a todos dentro de uno de estos dos grupos, o jóvenes o ancianos, no hay un tercero. No está la tercera edad, como entre nosotros. Los que abandonaron la etapa de jóvenes entran en esta otra etapa. Están los jóvenes y los ancianos, hombres maduros, que pueden ser pues, gente de 25 años, 24, 23, 30, 35, 40, 50 años. Por otro lado, las mujeres ancianas del versículo 3, nos lo dice también, se les designa con el mismo término que a los hombres, las ancianas, y observando las características que se esperan de ellas, estando bajo la influencia de la sana doctrina, como es el versículo 3, que nos dice, asimismo las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y aquí tenemos a una mujer madura, que no es una ancianita, es una mujer madura, que tiene una madurez, un porte, un camino ya hecho, que puede ejercer una considerable influencia en su entorno. Esto es una mujer en su edad madura. Y esto debemos de entender del anciano del versículo 2, un hombre no ya joven, sino en la etapa de su madurez. Por otro lado, a este hombre maduro no se le pide estas características por ocupar un lugar de responsabilidad en la iglesia, un cargo u oficio. De ninguna manera. Tales gracias se esperan de él al estar en una correcta relación con Cristo, siendo expuesto y recibiendo adecuadamente la sana doctrina. Un hombre maduro en la iglesia tiene que ser así. Y puede llegar así teniendo una comunión con Cristo. Este es el efecto de la sana doctrina en un hombre, la manifestación de un alma saludable. Fíjense la primera característica, que los ancianos sean sobrios. Sobrio. Es una palabra griega que dice la idea más básica de ese término, quiere decir moderado. La idea más básica sería que controla el vino, que no es dominado por el vino, pero va mucho más allá. Tiene que ver con el carácter. Pablo quiere que sean sobrios, porque el uso excesivo, según Calvino, del vino es un vicio muy común entre los viejos. Cuando se llega a una edad, beben vino, las mujeres también. Pero va más allá de esto. En general debe ser una persona libre de sustancias, que le impida ver las cosas que son realmente. Por ejemplo, bajo el efecto del vino, el cerebro se aturde, todos lo sabemos, y pierde facultades y reflejos. Desaparece la noción del peligro, de la vergüenza también. Y se dicen muchas cosas que no se deben de decir. No se tienen en cuenta reglas ni leyes. El hombre sobrio es ese hombre que vimos en los requisitos y en general en todos los creyentes cuando vimos los requisitos para ser pastor. Es ese que está libre de actitudes, prejuicios, deseos o sentimentalismos carnales que anulan o disminuyen la percepción para apreciar aspectos de la verdad de Dios o de su vida. Es tener una mente que puede trabajar con la verdad. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:5, así debía ser Timoteo, con una mente equilibrada para poder analizar todos los asuntos. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo, sé tú sobrio en todo? Porque más atrás dice, porque vendrán tiempo cuando aquellos que profesan ser creyentes
no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Habrá personas que profesarán que confían en Cristo, pero apartarán su oído de la verdad y ellos mismos buscarán sus propios maestros para que les enseñen y le digan cosas que ellos quieren escuchar y que les son agradables, y ya está. Entonces Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. Sé sobrio en todo. No te dejes llevar por actitudes, prejuicios, deseos o sentimentalismos carnales, sino tener una mente sana que pueda trabajar con la verdad. En 1 Pedro 1:13 también, sed sobrios. Dice, en general los creyentes, que nuestras mentes no estén distraídas, atraídas, condicionados por cosas de este mundo y sus deleites, embriagado por algo que no nos deja esperar por completo. Sé sobrio. En 1 Pedro también 4:7 y 5:8 también nos lo dice, lo voy a leer. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y luego el 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Van juntos. Ser sobrios y velar. Podemos estar vigilantes y conscientes de los peligros en cuanto a la doctrina y la vida de piedad con la mente sobria, una mente libre de lo que nos puede impedir el análisis correcto según la revelación de Dios de todos esos asuntos de la vida. La segunda característica que nombra Pablo es que sean serios. Se espera de estos hombres maduros en la iglesia que sean serios. Otra gracia que se refiere a adquirir honra, respeto, cierta estima como persona venerada. Es una persona que poco a poco ha ido alcanzando un grado de respeto. Su persona con los años ha ganado ese respeto, esa veneración entre otros. ¿Por qué? Es alguien que en su caminar diario, en su comunión con Cristo y en su comunión con las personas a su alrededor, pueden ver la seriedad en lo que se toma las cosas, la vida, el trato con Dios, con la iglesia, la forma de tratar a las personas. Hace que ese hombre maduro haya ido subiendo a un lugar como de honor ante los demás. Los hombres ancianos ya despiertan o promueven un grado de respeto. En Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Los años en sí ya dan un grado de respeto. Hoy en día se ha perdido eso, o se está perdiendo. Pero hace años atrás, no. Veías a una persona mayor y le cedías el asiento. Había un respeto. Y esto se muestra en la forma de hablarles y el trato de usted. Sin embargo, este no es el respeto que se gana con los años, sino el que se va ganando por medio de un carácter y trato educado, respetuoso, serio con todas las personas, prudente a la hora de hablar y con la iglesia y los asuntos de Dios. Ha sabido guardar su lugar, no extenderse en sus bromas. Se ha mostrado equilibrado, ha respetado a las personas. Y todo esto le ha ido dando un grado en la mente de las personas de reverencia, de respeto hacia él.
Y qué buena y qué cosa más gloriosa es para el Evangelio tener hombres así en la iglesia. Hombres maduros, que son respetables y que respetan ellos. El Evangelio hace creyentes así. El Evangelio es poderoso y hace a hombres así. No solo la educación tiene su parte, pero es una obra del Espíritu Santo en el carácter del hombre. No solo la educación, sino la comunión con Dios, la asimilación de la doctrina de la verdad, concede a hombres que con los años sean respetados. La siguiente característica que vemos es prudentes. Como en el versículo 8 del capítulo 1, sobrio. Su significado es entendimiento, mente salva, que quiere decir mente sana. Por eso se traduce en una persona juiciosa, razonable, sano en la mente, en el entendimiento, que su mente puede trabajar con la verdad de la palabra de Dios. Y sobre esa verdad que entiende, asimila y abraza, puede tomar decisiones. Que no está obcecado en sus propios deseos, que no se anticipa, que no toma decisiones arriesgadas, que espera. Cuesta en algunas situaciones, circunstancias, pero no toma decisiones así ligeras y rápidas, dominado por sus impulsos, sino que es prudente. Puede ejercer dominio propio en sus pensamientos para razonar, pensar y escuchar. Apolos en Hechos 18, 24, 28 lo podemos ver actuando así. Pese a que era poderoso en las Escrituras, tenía mucho conocimiento de las Escrituras, elocuente como maestro que era, cuando fue llamado aparte por este matrimonio, Priscila y Aquila, porque vieron que había algo que necesitaba él aprender, y le mostraron sus carencias doctrinales a Apolos, siendo Apolos quien era, no fue impulsivo, soberbio, no tenía la mente indispuesta para oír y quizás para aprender, para ver sus errores, sino pudo oír, recapacitar y aprender. Eso es tener una mente sana. Eso es ser prudente, ser sobrio. Alguien que puede recapacitar, oír, recapacitar y aprender. ¿Por qué Apolos? Porque era prudente, tenía una mente sana. Gracia que Dios concede por el Evangelio. Porque esto no es algo natural que esté en el ser humano. Porque el ser humano no quiere que le digan lo mal que hace las cosas. Porque él, en su propia opinión, él es perfecto. Él no se equivoca nunca. Y si ha de reconocer que se equivoca, todos nos equivocamos, todos somos pecadores. Esto es algo que produce el Evangelio en hombres y mujeres. Luego dice otras características: sanos en la fe, amor y paciencia. La sana doctrina aporta sanidad, imparte salud a la fe, al amor y a la paciencia. Esto es una fe que es sana, saludable. Así el amor y la paciencia también. ¿Qué se dice cuando afirmamos que algo está sano? Que está vigoroso, que luce fuerte, no tiene agentes nocivos que lo debilitan. Pues así se espera del hombre maduro en años. Su fe, aquello que cree, con sus convicciones, que puede argumentar el por qué cree eso que cree. Las doctrinas que profesa corresponde a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una fe sana,
No es como hoy que se cree cualquier cosa. Y cuando tú le pides explicaciones a aquel que dice que es creyente y cree eso, no te puede argumentar porque ni sabe qué es lo que cree, ni por qué lo cree. No tiene ningún argumento bíblico. Pero aquellos que tienen una fe sana sí pueden decir por qué creen lo que creen. Y que las doctrinas que profesa creer corresponden a las sanas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo, que las enseñó Él y sus apóstoles. Donde no hay mezclas, contradicciones o nociones carnales, ideas de hombres. La mayoría de las enseñanzas que hoy en día se imparten en muchas iglesias evangélicas son ideas de hombres. No tienen fundamento bíblico. Son ideas de hombre, tradiciones, cosas que han oído de otro, que otro ha oído de otro, pero no están aquí, en la palabra de Dios. De igual manera, su amor, siendo sano, quiere decir que no se ha ido debilitando, ni degenerando en un sentimentalismo que muchos confunden con el amor, y nada hay más lejos. Y su paciencia no ha sido cambiada por cansancio o desánimo por los problemas y males de la vida. Por esa fe sana encuentra en la verdad de Dios cuanto necesita y su relación con Dios es cercana de confianza en Él. Por ese amor sano cultiva una actitud adecuada en la relación con la gente, porque tiene primeramente un amor a Dios. Y en base a ese amor de Dios, que no es otra cosa que Dios haya depositado el amor de Dios en él, y la respuesta natural es que esa persona ame a Dios, es que él puede amar a otras personas. Una vez hablando con una clienta en la tienda, me decía que ella creía en Dios. Y yo digo, ¿pero tú amas a Dios? Me decía, sí, ¿pero le conoces? ¿Pero quién le puede conocer? Y digo, ¿pero entonces cómo puedes amar a alguien que no conoces? No puedes amar a alguien que no conoces. Es por el amor a Dios que nosotros podemos amar a otras personas también. Un amor sano, que cultiva esa actitud adecuada en la que nos podemos relacionar con otras personas y poderlas amar. Y por la paciencia encaja correctamente las situaciones, pruebas y adversidades de la vida. ¿Cómo hacer, hermanos y amigos? ¿Cómo hacer con la sana doctrina para alcanzar esta meta en nuestro carácter? El Evangelio es la respuesta. Es la sana doctrina que trae de las granjas del cielo el alimento que hace que nuestra alma sea sana y vigorosa para hacer el bien. Miren el versículo 11 al 12 del capítulo 2. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta gracia que salva nos enseña a renunciar a la impiedad, a deseos mundanos y vivir de una manera sobria, justa y piadosamente en este mundo. Cristo se dio para redimirnos de toda iniquidad y purificar a un pueblo celoso de buenas obras. Tito, los pastores tienen que hablar, exhortar, guiar, corregir con esta sana doctrina. Ese es su deber para esperar tal fruto, le escribe Pablo. Sin embargo, ¿cómo recibir la sana doctrina para que llegues a estar luciendo estas virtudes? Primeramente, si no eres creyente, tienes que entrar por la puerta estrecha del arrepentimiento y la fe. Eso es el primer requisito, ser unido a Cristo.
Pero para los que sí son creyentes, destaquemos un punto importante al respecto. Y ya estamos terminando en breve. Tu matrimonio es un banco de prueba de cómo estás recibiendo el Evangelio y lo que éste hace en ti. Recuerda Efesios 5:28. Dirigiéndose a los maridos en su trato con las esposas, afirma que quien ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si hay un lugar donde necesitamos la gracia de Dios, donde precisamos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz cada día, es nuestro matrimonio. Es en la relación con tu esposa, sale mucho de lo que hay en ti. Tu esposa precisa tu guía, tu ayuda, tu protección y tu dirección. ¿Y qué haces tú ahí? ¿Qué estás haciendo en tu relación con tu esposa? ¿Lo que conoces y recibes del Evangelio sale en tu trato con ella? Igualmente las esposas. Lo que tú conoces del Evangelio, lo que tú estás recibiendo de Cristo y del Evangelio, ¿sale en tu relación con tu esposo? Volviendo a los esposos, hay algunos que parecen que se olvidan del Evangelio en el trato con su esposa. Piensan que esos principios que hallamos en la palabra de Dios es para con otros, no para él. Él no, para otros. ¿Qué nos dice también Pedro? En 1 Pedro 3:7, se precisa vivir con ellas sabiamente. Pero algunos tienen en poco su vivencia con su esposa y que esta es la ayuda idónea que por la voluntad de Dios nos fue dada y está con nosotros. Aprender a escuchar sus exhortaciones, sus observaciones e incluso sus críticas a nuestras reacciones o a nuestra vida en algunos aspectos. ¿Cuánto nos ayudaría a los que estamos casados? ¿De cuánto nos guardaría? ¿Cómo nos ayudaría a tratar asuntos de nuestra vida? Eso no significa que tú tengas que decir a tu mujer, como cuando hacías con tu madre, cuando tú vivías bajo su techo, si puedes hacer eso. No es eso. Amor, ¿puedo hacer eso? ¿Qué quieres que haga? No, tampoco es eso. Tú tienes que pedir consejo, decir lo que hay, plantear y escuchar cuál es su opinión. Y en base a eso se habla y se toma una decisión. Pero ¿cuánto nos guardaría? ¿Cuánto nos ayudaría a tratar asuntos de nuestra vida? ¿Por qué no se hace así a veces? ¿Por qué no se toma en cuenta a la esposa como ayuda idónea que el Señor nos ha dado? Quizás porque la tienes descalificada en tu mente, por algunas debilidades que tú has visto en otras áreas. ¿La tienes en poco? Si esto es así, no la escucharemos. Eso no es ser prudente. Hay males serios que pueden que te estén afectando y tu esposa te lo ha dicho y te lo ha repetido. Y no la has oído. Y ese mal está en ti. Y por eso no tienes la gracia del cielo suficiente para oír y tomar en serio ese mal que te está afectando. Puede ser que maridos han perdido la capacidad de conversar con su esposa. No pueden mantener una conversación tranquila con ella desde cualquier asunto que les concierne.
acaban desesperándose el uno con el otro. Hace años quizás hablabas más con ella, pero ahora... Y este hombre le echa la culpa a ella. Con ella no se puede. Es que con ella no se puede. Tu esposa está a tu cargo y cuidado. Mi esposa está a mi cargo y cuidado. Vamos a tener que rendir cuentas a Dios por ello. Y la pregunta es, si esto es así, ¿por qué has dejado que llegue a ese punto? ¿No sabes tratar con tu soberbia? ¿No sabes crucificarte a ti mismo en tus deseos e impulsos? ¿No tienes dominio propio? ¿No sabes buscar del cielo la gracia necesaria, la mansedumbre y la sabiduría de lo alto para conversar tranquilamente con tu esposa? Tú sabes que necesitas la paciencia de Dios contigo. Eso es algo que por experiencia lo vemos todos los días. ¿Cuántas veces fallamos nosotros al Señor? ¿Cuántas veces tenemos que ir al Señor y decirle, perdóname, Dios? Ten paciencia conmigo. Ten misericordia de mí, Señor. Y tú sabes que necesitas la paciencia de Dios contigo y luego eres impaciente con tu esposa. Y quizás no lo manifiestes de una manera exterior, porque eso va a crear conflicto, pero ¿y en el interior? En tu corazón. Igualmente, esposa, tú también. El Señor demanda de ti que tú ames a tu esposo y que seas ayuda idónea para él, que ores por tu esposo, que te sujetes a él, igual que estás sujeta a Cristo, y que seas paciente con él. ¿Quieres saber si gozas de una buena comunión con Dios, con Cristo? Mira a ver cómo es tu relación con tu esposa. Mira a ver cómo es tu relación con tu esposo. Si quieres saber si tú tienes una buena comunión con Dios. Esposo, si no has sabido ganarte un grado de honra y honor ante los ojos de tu esposa, con un carácter servicial, con dominio propio, siendo prudente, sobrio, con un amor que sabe cuidarla, ¿crees que vas a alcanzar honor y honra ante otras personas? Otros, sin embargo, necesitan tener firmeza y convicción en la verdad de Dios, fe verdadera y confianza en Dios y el poder sufrir con paciencia para guiar a su esposa y tomar decisiones delicadas, agradables a Dios, pero no tanto así para su esposa. Y no lo hacen. Tampoco llegarán aquí. Otra cosa se verá en ellos. ¿Por qué algunos hombres en la iglesia, llegando a esa edad de madurez que se espera poder ver estas características, no lucen estas virtudes? Hombres que llevan muchos años en las iglesias, hombres maduros, casados, con nietos ya, porque han escuchado el Evangelio y no lo han aplicado. No han aplicado la sana doctrina a sus vidas. Por eso no hay crecimiento, no hay transformación, no hay madurez espiritual. Han oído y no han aplicado, con lo cual con lo que han oído se lo lleva el viento. No lo han aplicado diariamente. En una de las áreas, en su relación con su esposa. El ejemplo que hemos puesto. Tengan en cuenta los más jóvenes también, que si vas por ese camino oyendo,
pero no aplicando diariamente, tampoco llegarás aquí. Es la aplicación de la verdad, de la sana doctrina, la cual transforma nuestra alma. Y a los esposos, al que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Así que valora, para concluir, valora la palabra de Dios, que se nos predica cada domingo, que lees cada día, se espera que leas cada día de la semana. Y desea esa palabra de Dios que se nos predica cada domingo, deséala más que cualquier cosa que aprecies, porque ella es tu verdadero alimento espiritual, verdadero alimento para tu alma. Esto no podrá percibirse quizás a primera vista, que sea el verdadero alimento espiritual y que produzca ese bien en tu alma, pero el hecho es real. ¿Y por qué no lo percibimos? Porque somos demasiado sensuales y terrenales. Por eso no se percibe. Si nos alimentáramos de la doctrina de Dios, si no nos alimentamos de la doctrina de Dios, no habrá otra cosa en nosotros sino debilidad. Debilidad espiritual. Decadencia espiritual. Así que aprovechemos, hermanos, entonces la palabra de Dios como alimento para nuestra alma, esforzándote en aplicarla, primeramente en oírla, entenderla, que la puedas entender y aplicarla. ¿Qué implicaciones tiene esta verdad para mi alma? ¿Qué implicación tiene si esto es así? Y luego la aplicación en mi vida cotidiana, en la práctica. Trátala según el Evangelio, hermano, casado, trata a tu esposa, tratemos a nuestras esposas según el Evangelio, vivamos con ellas conforme a lo que dice el Evangelio y estaremos tratando nuestra alma para ser un hombre sobrio, serio, prudente, sano en la fe, en el amor y en la paciencia. Vamos a terminar en oración.